Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy quiero mostrarles cómo hacer turrón de maní cubano, otra receta clásica que disfrutamos muchísimo en la isla. En Cuba tenemos varias formas de preparar turrón de maní, esta es solo una de ellas, pero les prometo que en otros videos les compartiré el resto. Ahora comencemos a hacer esta deliciosa y muy fácil receta. Recuerden que al final les dejo la lista con todos los ingredientes. Para la receta de turrón de maní cubano necesitaremos maní tostado, pero si lo consiguen crudo como yo, lo único que tienen que hacer es cocinarlo en una olla o sartén a fuego medio durante 5 u 8 minutos mientras lo movemos constantemente para que no se quemen. Este paso es bastante sencillo y nos permitirá pelar muy bien el maní. Solo esperamos el tiempo indicado, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe para poder manipularlo mejor. Enseguida podemos comprobar que la cáscara se desprende con facilidad. Para pelarlos pueden hacerlo así, directamente con las manos o con ayuda de unas servilletas de cocina. Y si tienen más personas en casa, pidan la ayuda para terminar más rápido. Les reitero, si compran el maní ya tostado y pelado será mucho más fácil. Yo ya tengo mi maní listo, aquí hay 250 gramos, que es la cantidad que estaré utilizando esta vez. Y también lo he partido a la mitad para que los turrones cubanos queden mejor. Lo que sigue es poner al fuego 250 gramos de azúcar blanco. En esta receta se utiliza la misma proporción de ambos ingredientes. En vez de usar azúcar blanco puedes usar azúcar moreno o melaza de caña, como se hace en algunas regiones de Cuba. Solo guíate por las proporciones que se usan, la misma cantidad para el maní o para el azúcar. Bueno, cocinaremos el azúcar a fuego medio hasta que se derrita por completo. Lo ideal es no removerla, pero si nuestro recipiente puede quemar una parte más que la otra, nos apoyaremos de una cuchara o espátula de madera o silicona. Y mientras hago este paso, te hago la invitación para que te suscribas si aún no lo has hecho y conozcas cómo preparar todas las recetas de la comida cubana y cada truco para que te queden deliciosas. Como ven, aquí quedan algunos trozos de azúcar, lo que nos indica que no está en el punto que necesitamos, porque ese será cuando no quede ningún grumo y se vea el fondo recipiente pero continúe con una consistencia líquida. En ese instante añadimos una pizca de sal y todo el maní tostado. Removemos muy bien para integrar todo, con mucho cuidado para no quemarlos porque estará muy caliente. Una vez integrados, apagamos el fuego y vertemos todo sobre un molde o superficie, ya sea engrasada o con un papel de horno para evitar que se pegue. Aplastamos para nivelarlo. Yo voy a utilizar otro papel y un vaso para que me quede lo más parejo posible, pero puedes usar un rodillo o cuchara de madera, solo que en este caso les recomiendo engrasarla o untarle un poco de agua para que no se peguen. Mi turrón aún está caliente y nivelado al grosor que me gusta, por eso retiro con cuidado el papel de encima y dejo atemperar un poco para no quemarme, porque lo cortaré cuando aún está caliente. De lo contrario, si espero a que se enfríe por completo será mucho más difícil y lo más probable es que no salgan cortes limpios. Algo que les quería sugerir es que si para su gusto creen que les falta caramelo, pueden agregar unos 50 gramos más de azúcar a la receta. Yo les he compartido las proporciones tradicionales, pero siempre podemos adaptar las recetas a nuestro gusto. Y bueno, así han quedado estos ricos turrones crocantes de maní. Les aseguro que están deliciosos. Es por eso que quiero invitarlos a prepararlos en casa y a contarme cómo les ha quedado a través de los comentarios. O etiquétenme siempre en Instagram como Receta Cubana para ver sus publicaciones. Estoy segura de que les encantará. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer la receta de turrón de maní cubano. No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratuito. Y por aquí les dejamos otro video con una rica receta cubana.